Ok, muchísimas gracias, Pastor Champán. Y lo que vamos a hablar hoy verdaderamente es un poquito una mezcla de dónde viene la idea, no es que de dónde viene la idea, sino que cómo utilizó Yeshua la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la luz, para él decir, o sea, esta es una fiesta que no es una fiesta bíblica, no está en el libro de Éxodo, Deuteronomio, sino están en los 5 libros de Moisés, pero de todas maneras Yeshua utilizó esta fiesta para decir al mundo, yo soy la luz del mundo, ¿ya? Eso es lo que Yeshua dijo. Y esto es fascinante porque él utilizó una fiesta que es una fiesta tradicional del pueblo judío para hablar de sí mismo, ¿ya? Porque esta fiesta de Hanukkah es también la fiesta de la luz, ¿ya? Entonces Yeshua decía, durante esa fiesta, yo soy la luz del mundo. Gloria. Entonces vamos a ver de dónde viene esa fiesta, cómo se desarrolló esta fiesta, por qué tenemos esta fiesta en el pueblo judío, ¿sí? Qué es lo que toda la historia referente a esta fiesta y por qué Yeshua se dedicó, se nombró a sí mismo, se llamó a sí mismo que él es la luz del mundo durante esta fiesta, que es fascinante, ¿ok? Ahora, esta fiesta de la luz tiene un candelabro muy específico y es un candelabro que tiene 9 branches. ¿Cómo se dice branches? 9 brazos. 9 brazos. 9 brazos, ¿ok? El candelabro normal, el candelabro del templo, es verdaderamente de 7 brazos, pero este candelabro que utilizamos para la fiesta de la luz, para la fiesta de Hanukkah, es verdaderamente un candelabro que tiene 9 brazos, y vamos a hablar de esto en detalles también. Se le llama la Jaconía también, ¿no? Hanukkah. Hanukkah. Ok, escuche, pastor. Ajá. Hanukkah. Ok, le hacemos el acento al final, Hanukkah. Ok, perfecto. Ok, y fíjense que ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver de dónde se origina el sacerdocio, porque vamos a hablar de qué es lo que le pasó al sacerdocio en el tiempo de los macabeos y antes del tiempo de los macabeos, en el tiempo de los helenistas, y cómo el sacerdocio se corrompió en las manos de los helenistas, ¿ok? Y eso trajo a los macabeos lo echan a los helenistas y también los echan a los sacerdocios, ¿ya? Y de ahí viene esta fiesta que nosotros llamamos Hanukkah, ¿ok? Y ya van a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver de dónde se origina el sacerdocio primeramente. Les voy a dar los datos históricos que están conectados con esta fiesta, ¿sí? El comienzo del Sanedrín, los antecedentes históricos de la fiesta de dedicación. Fíjense que en el Nuevo Testamento se llama fiesta de dedicación, que es la dedicación del templo. También se llama la fiesta de luz y también se llama la fiesta del propósito, ¿ok? Vamos a ver también cómo se corrompió el sacerdocio en la época de los helenistas y vamos a ver por qué se corrompió de esa manera, ¿ok? Y cómo los macabeos verdaderamente liberaron el templo de los helenistas y la purificación. Y cuando estaban purificando ese templo, entonces pasó un milagro que nosotros llamamos el milagro de Hanukkah. Y ya van a ver, ¿sí? Yo les estoy dando qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Y cómo esta fiesta está conectadísima con lo que Yeshua dijo, que Él es la luz del mundo. ¿Ok? Fascinante. Gloria fascinante. a Dios. Gloria a Dios. Ok.
Ahora, fíjense que de dónde vienen los saduceos verdaderamente del tiempo de Yeshua. Acuérdense, yo creo que hablamos un poco de los saduceos, pero hablamos más del tiempo romano. Nosotros vamos a ir para atrás un poco más, ¿ok? Hoy. Y fíjense que los saduceos vienen de el tiempo de Éxodo, ¿sí? Del tiempo de David, del tiempo, ¿sí? Los saduceos verdaderamente eran descendientes de los levitas, ¿ya? Vienen los levitas y después vienen los saduceos, ¿sí? Los saduceos eran la clase alta de la sociedad en el tiempo de Yeshua. Eran la aritocracia le llamaba. Sí, los príncipes verdaderamente del pueblo de Israel, riquísimos, ¿ok? Riquísimos, gente riquísima. ¿Y qué es lo que significa saduceo? Viene de la palabra tzdukim en hebreo, ¿ok? Y la traducción de esto es que son justos, los justos, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que era la aplicación? Es un adherente de Bnei Tzadok, los hijos, los descendientes de Tzadok, ¿ok? Eso es lo que se está refiriendo. Estos eran los sumos sacerdotes que, siguiendo su linaje hasta Tzadok, el jefe del sacerdocio en los días de David y Salomón, formaron la jerarquía del templo durante el primer y segundo templo, durante el periodo del primer y segundo templo, ¿ok? Hasta el siglo II, ¿ok? Estos eran aristocráticos, tenían la responsabilidad de verdaderamente gobernar al pueblo de Israel espiritualmente, físicamente, sí. Ellos fueron elegidos verdaderamente por Dios para que guarden al pueblo de Israel, para cuidar al pueblo de Israel, ¿ok? Ahora, fíjense que había específicamente 24 familias que se encargaban de oficiar ante Dios, ¿ok? Ellos estaban encargados del templo y también del Sanedrín, ¿ok? Pero fíjense que ya en el tiempo de David, 3000 años atrás, fue David el que puso a esta gente encargada del templo, ¿ya? Antes de que el primer templo se construyera, David ya tenía el arca del pacto y quería que esta gente cuide el arca del pacto, como dice en la Biblia, en los 5 libros de Moisés, que eran los levitas que tenían que cuidar el arca del pacto. Entonces él eligió 24 familias y desde ese momento en adelante ellos pasaron a ser los saduceos, ¿ya? Y fíjense que nos dicen las escrituras no puse la referencia, pero creo que es Primera de Reyes, si no estoy equivocada, ¿ok? 24. Y fíjense lo que nos dicen las escrituras. Estos son los grupos del hijo de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ¿ok? Nos dan los hijos. Nadab y Abiú murieron antes de su padre y no tuvieron hijos. Acuérdense que hubo 2 hijos de Aarón que se comportaron muy mal, ¿sí? Y Dios los castigó tremendamente, ¿sí? Porque pusieron un fuego extraño. O sea, yo no sé qué es lo que estaban haciendo Nadab y Abiú verdaderamente, pero pusieron algo que no tenía que haber, hicieron algo delante de Dios que no tenían que haber hecho. Dios se enojó mucho con ellos y fuego salió del arca del pacto, de esa zona del lugar santísimo, y los consumió, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que estos 2 hijos de Aarón no tuvieron hijos, pero el resto de los hijos de Aarón sí. Y fíjense que en versículo 3 nos dice: David con Sadoc de los hijos de Eleazar
y con Ahimelech de los hijos de Itamar, los organizó según sus funciones en sus servicios. O sea que David eligió este sacerdote que se llamaba Sadoc. De él, los descendientes de él específicamente pasaron a ser los saduceos, ¿ok? Y nos dice en versículo 4, los hijos de Itamar los organizó según sus funciones en su servicio. Los hijos de Eleazar resultaron ser más numerosos que los de Itamar en cuanto a los hombres principales, por lo que los organizaron así. De los hijos de Eleazar había 16 jefes de las casas paternas, y de los hijos de Itamar había 8 según sus casas paternas. O sea que, ¿qué es lo que significa 16 de una casa paterna, 8 de la otra casa paterna? Todos juntos son 24 familias, las cuales están encargadas del servicio del templo, ¿ok? Estos son, por supuesto, los saduceos. Y fíjense que estas familias paternas tenían turno, ¿sí? Si nosotros tenemos 24 familias y son 12 meses al año, ¿qué es lo que significa? Que nosotros tenemos una familia que está organizando el templo cada 2 semanas, ¿sí? Venía una familia, organizaban el templo, hacían todo lo que había necesidad del templo por 2 semanas en el año y después se volvían a casa. Y después venía el otro grupo, organizaba por 2 semanas, ¿sí? O sea que se estaban tomando... Era rotativo, o sea, rotaban. Exacto. Se rotaban. Ok, se rotaban. Y fíjense, en el versículo 5 dice, los organizaron por sorteo, tanto a los unos como a los otros, pues había oficiales del santuario y oficiales de la casa de Dios entre los hijos de Eleazar y entre los hijos de Itamar, ¿ok? O sea que tenemos este servicio que verdaderamente eran estas familias descendientes de Sadoc, de ahí viene la palabra saduceo, ¿ya? Que oficiaban en el templo, ¿ok? Específica familia que eran descendientes de Aarón, ¿ya? Originalmente, ¿ok? Ahora, esto ya vimos, ¿ok? Ahí tienen, por ejemplo, aquí tienen... la genealogía. Leví, ¿ok? Exacto. Y viene Aarón, pueden ver Aarón aquí, ¿ok? De Aarón tenés Nadab y Abiú, ellos 2 murieron, ¿ok? ¿Y de dónde viene la genealogía de Sadoc? Viene de Eleazar e Itamar, como pueden ver aquí los dos, ¿ok? Eleazar e Itamar. Y de Eleazar viene Sadoc. O sea que él es descendiente directo de Aarón, ¿sí? Y de Sadoc vienen las familias, las cuales fueron elegidas para cuidar el templo, para manejar el templo, para que el templo esté sin problemas funcionando, ¿sí? 24 familias. Y ahí tiene todas las escrituras que pueden tomar notas si quieren y ver después todo lo que les he enseñado ya, ¿ok? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que el pueblo de Israel es sacado de Judea, se van para Babilonia. Babilonia es tomada por los persas, ¿ok? Y desde ese momento en adelante, el imperio persa está arriba del pueblo de Israel. Como pueden ver en este mapa, fíjense qué grande el imperio persa era, toda la parte anaranjada, ¿ok? Y en el año 538 antes de Cristo, los persas toman Babilonia y los persas permiten al pueblo de Israel volver a la tierra prometida, ¿ok? Fíjense, ahí tienen los persas, ¿ok? Los persas le dan permiso al pueblo de Israel salir de Persia, ¿ok? Y irse de vuelta a la tierra prometida. Ahora, en este periodo,
es lo que nosotros nos llamamos el periodo persa, está Esdras y Nehemías, ¿sí? Esdras pasó a ser el sumo sacerdote del Sanedrín en el tiempo persa y el primer sumo sacerdote del Sanedrín, ¿ya? El Sanedrín se forma durante el periodo persa en la tierra prometida. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Very good, very good. Ok. Ahora, fíjense que el sumo sacerdote tenía que ser, había específicas información que el sumo sacerdote tenía que pertenecer a. Primero que nada, tenía que pertenecer a los 24 miembros, a los 24 familias descendientes de Sadoc. ¿Ok? Estas familias decidían entre ellas quién iba a ser el sumo sacerdote. ¿Ok? O sea que habían los sacerdotes comunes y arriba tenía que estar el sumo sacerdote, ¿sí? El jefe del Sanedrín. Y era estas familias que decidían, estas 24 familias, que decidían quién iba a ser el sumo sacerdote. Ahora, otra cosa, el sumo sacerdote tenía que ser de por vida, ¿sí? Una persona no podía dejar de ser sumo sacerdote porque decidió dejar de serlo. Era de por vida. Nada de plata. No había ningún intercambio de plata aquí. Era solamente, estaban dedicados completamente al servicio de Dios por toda la vida. O sea, era una posición hereditaria. Era como una monarquía. ¿Ah? Era como, no era tanto hereditaria, sino que esas 24 familias decidían en una persona de ellos que de por vida iba a ser el sumo sacerdote. ¿Ok? Que puede ser que él sea el hijo de el sumo sacerdote que estuvo antes, sí puede ser. Pero ellos decidían quién iba a ser. Ok. ¿Ok? Ahora, su función principal del sumo sacerdote, oficiar delante de Dios y estar a la cabeza del templo. Después, en el periodo persa, esto pasó a ser también el jefe del Sanedrín. ¿Ok? Jefe del Sanedrín. Ok. Ahora. Beautiful. Ahora, fíjense que cuando él pasó a ser jefe del Sanedrín. Y esto es conectado con Artajerjes, que fue el rey de Persia, y este rey de Persia le dice a Esdras, que está en el libro de Esdras 7:25, sí. Le dice a Esdras lo siguiente, le dice así: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de parte de tu Dios, designa magistrados y jueces que administren justicia en todo el pueblo que está en la región de más allá del río. Se está refiriendo del otro lado del río de Eufrates, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Fíjense que el pueblo de Israel era casi autónomo en el periodo persa. Lo único que ellos tenían que hacer es pagar tributo a Persia. Pero ellos podían tener su propia religión, ellos podían hacer su propio sacrificio, ellos podían construir su templo. Si los persas en este momento no pararon al pueblo de Israel de ninguna manera a adorar al Dios de Israel. ¿Ok? No, o sea, y Dios usó a Artajerjes porque el escrito que le dé el edicto es tan amplio para el pueblo de Israel, que dice: a todos los que no conocen la ley de tu Dios y a los que no la conocen, ustedes se la van a enseñar. O sea, le dieron un poder y una autoridad a Esdras tan grande como para construir, edificar y enseñar al pueblo de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Exacto, wow. Exacto. Wow. Aquí empieza el Sanedrín, Pastor Champán, 444 antes de Cristo. Porque Esdras pasa a ser el primer sumo sacerdote
que dirige el Sanedrín en ese tiempo. Acuérdense que el Sanedrín era la corte alta de justicia en el tiempo de Yeshua. Y empieza ¿dónde? Aquí, 400 años antes de Yeshua. ¿Ya? El propósito del Sanedrín originalmente era para que dé justicia a todo Israel. O sea que el Sanedrín era la corte alta de justicia y la sinagoga era la corte baja de justicia. Ok. Acuérdense que Yeshua le dice a sus discípulos: escuchen lo que los fariseos están diciendo, porque ellos se sientan en la silla de Moisés. ¿Qué es lo que significa sentarse en la silla de Moisés? Juzgar. Los fariseos estaban juzgando en la corte baja de justicia, en la sinagoga, en el tiempo de Yeshua. Por eso Yeshua les dice eso a ellos, ¿ya? Pero la corte alta de justicia era el Sanedrín, ¿ya? Y fíjense, ¿dónde empieza? Empieza en el periodo persa. O sea que estos saduceos tienen un poder increíble arriba del pueblo de Israel. Durante el periodo persa, ellos tienen poder legal y tienen poder espiritual. Correcto. ¿Ya? Ellos son los gobernadores verdaderamente de Israel. ¿Ya? Pero fíjense que para el periodo de los romanos pasan a ser los gobernadores y Israel el Sanedrín pierde su poder. Tienen solamente poder religioso, ¿ya? Pero no poder legal. ¿Me explico, pastor? Sí, tenían poder espiritual, pero no poder político. No podían decidir políticamente. Roma. Exacto. ¿Ok? Pero aquí, bajo el periodo de los persas, el Sanedrín tenía mucho poder. La combinación de los dos poderes, se puede decir que tenía la combinación de los dos poderes, el poder judicial y incluso el poder legislativo. Ellos legislaban, legislaba la ley y todo. Sí, señor. Y el poder espiritual arriba de la nación de Israel. Correcto. ¿Ok? Así que fíjense el poder que el Sanedrín tenía en este momento. ¿Ok? Por supuesto, después lo perdió y vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El periodo persa fue un periodo muy bueno para Israel, para el pueblo de Israel, pero vinieron los helenistas. Vienen los helenistas, entran los helenistas a la tierra prometida y toman todo el territorio que le pertenecía a los persas. ¿Ya? Como pueden ver, toda esta zona marrón y toda la zona morada, todo esto le pertenecía a los persas, a los helenistas, en el año 332 antes de Cristo. Ellos vienen con Carlos Magno, y ahí es que se da esa gran desarrollo a la era de Grecia. Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno. Señor. Ok. Ahora, Alejandro Magno murió muy joven y el imperio de Alejandro Magno él no tenía descendientes, y el imperio se dividió en dos. La parte marrón se llamaba el imperio seleucid, ¿okay? Los seleucianos. Yo creí, hermana Sonia, que se había dividido el imperio de Alejandro en los 4 generales que él tenía, ¿no? Ptolomeo, los 4 que él tenía. Sí, señor. Sí, pero había 2 en particular. Correcto. Que verdaderamente estaban en un periodo, uno estaba encargado y en otro periodo el otro estaba encargado. Correcto. Entonces, primero que nada estaban los seleucid encargados de la tierra prometida, y después vinieron los Ptolemeis, y no sé cómo se dice en castellano. Los Ptolomeo, y tomaron esta zona también, o sea, tomaron la tierra prometida, ¿ok? O sea que tenemos estos dos
imperios verdaderamente que eran los helenistas, ¿ok? Cuando Israel estuvo bajo los seleucid, estaba bien. Los seleucid le daban autonomía a Israel a hacer su propia religión y a hacer sus propias cosas. Pero cuando la nación cayó en las manos de Ptolomeo, ahí se armó, porque ellos no querían que el pueblo de Israel tenga autonomía religiosa. No, ni adoración ni nada. Ahí fue que se dieron los grandes problemas con Epifanio Estealco hasta los tiempos, sí. Exacto, ¿ok? Ahí tenemos el problema. Vienen los helenistas, toman el templo, toman el sacerdocio. Correcto. Ellos dicen, el sumo sacerdote es demasiado importante en la sociedad judía, y ellos dijeron, nosotros vamos a decidir quién va a ser el sumo sacerdote, no ustedes. Y tenía que ser ese sumo sacerdote pro-helenista para poder recibir el sacerdocio de los helenistas. O sea que desde el momento que los helenistas toman poder del templo, empieza la corrupción del sacerdocio. ¿Ya? Terrible corrupción del sacerdocio. ¿Ok? Ahora, fíjense que qué es lo que estaban haciendo los helenistas en la tierra de Israel, en Eretz Israel. Estaban imponiendo la cultura griega en el pueblo de Israel. Acuérdense que la cultura griega es una cultura politeística, o sea, es una cultura que tiene muchos dioses. Dioses, sí. Ellos no entendían por qué el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Un solo Dios para ellos no era suficiente, una locura, ¿sí? Que el pueblo de Israel estaba circuncidando a sus chicos, también otra locura. Ellos pensaban que eso no se tenía que hacer, que esa es una mutilación del cuerpo, ¿sí? Y acuérdense que los griegos adoraban sus cuerpos, ¿ya? Y o sea que había un problema muy grande entre la cultura griega pagana y la cultura del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y qué es lo que querían hacer los griegos? Querían unificar la tierra, querían forzar al pueblo de Israel de parar de ser judíos y pasar a ser griegos. Ellos querían que culturalmente ellos sean griegos, ¿ok? Y otra cosa que ellos hicieron, ellos trajeron la lengua griega, y para poder tener oficios importantes en el periodo helenista tenías que saber sí o sí griego, ¿ya? Entonces griego en el tiempo de Yeshua era como inglés hoy en día. Así era una lengua internacional. Así es. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hacían los helenistas? Obligaban al pueblo judío a abandonar el judaísmo. Para los historiadores de hoy dicen así, que el antisemitismo moderno empezó en el periodo helenista, porque están tratando de forzar al pueblo judío de dejar de ser judío y ser lo que ellos son, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que el antisemitismo empezó mucho más tiempo antes. En la Biblia, así con los amalequitas ya tenemos antisemitismo, ¿sí? Pero de todas maneras, fíjense lo que está pasando. ¿Qué más hicieron los griegos? Profanaron el templo. Se hicieron cargo del sacerdocio. Sacrificaban, inclusive los sacerdotes tenían que sacrificar a los dioses griegos. Pusieron estatuas de los dioses griegos en el templo judío. ¿Okay? Desastre, ¿ok? Estaban imponiendo la idolatría, el paganismo en el pueblo de Israel. Ahora nosotros tenemos una famosa historia de ese tiempo, en el cual una madre que tenía 11
sacerdotes, 11 hijos sacerdotes, ellos rechazaron los dioses griegos. ¿Y qué es lo que hicieron? Los helenistas agarraron a cada hijo y lo mataron enfrente de la madre, porque no abandonaban el judaísmo, ¿sí? No querían adorar a los dioses helenistas, así que enfrente de la madre los mataban, ¿ya? Terrible, terrible lo que los helenistas hicieron, verdaderamente, ¿ok? Ahora, los helenistas se apoderan del templo, de los sacerdotes. Estos sacerdotes tenían que aceptar los ídolos griegos en el templo, tenían que ser pro-helenistas, y si se descubría que estos sacerdotes estaban quejándose de la situación, de lo que los helenistas estaban haciendo, los helenistas los mataban, ¿ok? O sea que estaban en una situación verdaderamente terrible. Crítica, sí. Ahora, fíjense lo que nos dice en el libro de los Macabeos. Dice así: el rey, quien se está refiriendo es Antíoco IV. Acuérdense, este es el último, el que hizo con el templo, ¿ok? Esto era un Ptolemy, uno de los Ptolemy, ¿ok? Y dice así: también envió mensajeros con un decreto a Jerusalén y a todas las ciudades de Judea, ordenando a la gente que siguieran costumbres ajenas al país, ¿ok? Les ordenó, fíjense lo que le estaba ordenando: que no ofrecieran holocaustos, ofrendas de cereal ni ofrendas de vino en el templo. Y les ordenó que trataran los sábados y festividades como jornadas laborales ordinarias. Incluso se le ordenó profanar el templo y las cosas sagradas en él. Se le ordenó construir altares, templos y santuarios paganos y sacrificar cerdo y otros animales inmundos allí. Dentro del templo, sí. Él lo hizo. Esto es un documento histórico, pastor. Sí. Viene de Macabeos 1, 44 al 50. Se les prohibió circuncidar a sus hijos y se les exigió que hicieran impuros ritualmente de todas las formas posibles para que se olvidaran de la ley del Señor que el Señor había dado a través de Moisés y desobedecieran todos sus mandamientos. La pena por desobedecer el decreto del rey era la muerte. Ahora, fíjense que durante el periodo de los helenistas, cientos de miles de judíos abandonan la tierra prometida, porque no pueden seguir siendo judíos. Se tienen que ir para otros. ¿Sí? Esto es cuando la dispersión del pueblo de Israel empezó de vuelta, ¿ok? 200 años, 300 años antes de Yeshua. ¿Ya? Ok. Incluso, ahora, hermana, que dentro de lo que usted está presentando, y muchos hermanos quizás tienen conocimiento de eso, lo que llena, la gota que llena el vaso, fue cuando este Ptolomeo, es Epifanio Atialco, él hizo un sacrificio de una celda preñada en el templo, y ahí es cuando explota. Ya dijeron los macabeos, Matías y ellos dijeron: no, esto es intolerable, aquí oído muerte. Sí, señor, sí, señor. Les quiero mostrar la situación, la corrupción de los sumos sacerdocios. Esto está en Segunda Macabeos, ¿sí? Acuérdense que estos son los saduceos, ¿sí? Y fíjense, nos está hablando de un saduceo que se llama Jason, el hermano de Onías. Obtiene el sumo sacerdocio por corrupción, prometiendo al rey en una entrevista, el rey sirio, ¿sí? En una entrevista, 360 talentos de plata y otra fuente de ingresos y 80 talentos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo específicamente? Es que el sumo sacerdote ahora tenía que pagar a los helenistas, comprar el sumo sacerdocio de los helenistas. O sea, que tenía que ser pro-helenista,
y tenía que pagar para poder ser el sumo sacerdote. O sea que esto es una corrupción completa, total, sí, como pueden ver, ¿sí? Porque ¿qué es lo que los helenistas hacen? Hacen un negocio total, ¿sí? Entonces le está diciendo miembros de la familia, estas 24 familias, le está diciendo, bueno, aquellos que me pueden dar más plata, ellos van a ser aquellos que reciban el sacerdocio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está pasando. Acuérdense que el sumo sacerdocio no era por plata. Esto era una decisión que tomaban estas 24 familias. No tenía nada que ver con plata. Ajá. ¿Ya? Pero fíjense qué es lo que está pasando aquí. Sí, y entra dentro de lo que era algo noble, santo, entra lo que es un sistema de corrupción diabólico, porque entonces dentro de las 24 familias entraba la influencia de poder y el pleito interno de quién podía mantener esa posición, porque ya no era por un derecho o por una elección voluntaria, sino por quien podía pagar por ella. Exacto, wow. Exacto. Eso es lo que está pasando, ¿ok? Ahí empieza la corrupción de Sanedrín. Ahora, para el tiempo de Yeshua, miren, ¿qué es lo que está pasando? Los helenistas, ellos decidían quién iba a ser el sumo sacerdote, de acuerdo a cuánto le pagaban, y también ellos cambiaban el sumo sacerdote cada 10 o 15 años a la oferta más alta. ¿Ya? O sea que fíjense, de aquí comienzan ellos a vender cosas en el templo, porque tenían que juntar plata para poder pagar a los helenistas y después a los romanos, porque los romanos hicieron lo mismo y peor, ¿ya? Para poder pagar a ellos, para poder servir en el templo. O sea que antes de ese periodo no se vendía mercancía en el templo. Exacto. Sino que la gente compraba su ofrenda o llevaba de lo que poseía su ofrenda a ofrecerla al altar, al templo. Exacto. Wow. Pero desde este momento en adelante, los sacerdotes tienen que hacer la plata, tienen que juntar la plata para poder pagar a esta gente. A los helenistas primero. Ahora, los helenistas cambiaban el sumo sacerdote cada 10 o 15 años. Los romanos cambiaban el sumo sacerdote cada año. Acuérdense cuando nos dice Caifás fue el sumo sacerdote. Correcto. Ese año. Correcto. ¿Sí? Correcto. Porque ellos cambiaban todos los años. Los romanos hacían más plata que los helenistas hacían. ¿Ok? Fíjense el desastre, ¿no? Desastre. Ahora les quiero mostrar. Esto está en inglés, no lo traduje porque es demasiado trabajo traducirlo. Pero de todas maneras ustedes pueden ver de este lado todos los sumos sacerdotes durante el periodo de los helenistas, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, Eleazar, el sumo sacerdote Eleazar, hijo de Onías, él estuvo 15 años como sumo sacerdote. Manasé, hijo de Jabdúa, 5 años. O sea que fíjense que ya no es más por vida, sino que los helenistas deciden, bueno, a este nos gusta y a este no nos gusta, y si no nos gusta lo sacamos o lo matamos. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, estuvo 20 años, Simón el segundo, hijo de Onías, tuvo 20 años como sumo sacerdote. Onías el tercero, hijo de Simón, fue muerto, asesinado por los helenistas, ¿ok? Porque él rechaza la helenización del templo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los helenistas? Lo matan, ¿ya? Tienen a Jasón, hijo de Simón, tuvo 3 años como sumo sacerdote, ¿ya?
Después tienen este otro que se llamaba Menalaos. Él estuvo 7 años como sumo sacerdote. Como pueden ver, no es de por vida. ¿Sí? Están los helenistas, perdón. Sí, sí. Los helenistas los están sacando del lugar, sí. Fíjense a por ejemplo, Alcimos de Jacimos, ¿ok? Él fue matado por Antíoco. Este es Antíoco del Cuarto, ¿sí? Ajá. El sanguinario, Antíoco el sanguinario. Muy sanguinario, un animal. Sí, exacto. Y después viene Jonathan, el último, ¿sí? Jonathan, que fue también sumo sacerdote. Él empezó la rebelión en contra de los helenistas. Él era macabeo o asmoneo, no sé cómo se dice en castellano, o se pueden decir de las dos maneras. Y él se rebela en contra de los helenistas, ¿ok? Y él fue que los echa a los helenistas de la tierra prometida. Y ahí empieza el periodo macabeo. ¿Ok? Entonces, se convierte en los macabeos en una dinastía representativa de Israel, señor, a partir de ese momento. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ok? Ahora, estos macabeos odiaban a los saduceos, porque los saduceos permitieron esa idolatría entrar al templo. Entonces los macabeos dijeron, no, nosotros los vamos a echar a los helenistas y vamos a restaurar el templo. Entonces los macabeos verdaderamente lo echan y restauran el templo, los santifican al templo de vuelta, ¿sí? Correcto. Y ordenan verdaderamente el sacrificio del templo sin esa corrupción que los saduceos con los helenistas estaban haciendo, ¿ya? Ok. Como reacción a la corrupción saduquita, y no estoy segura cómo explicarlo de los saduceos, ¿sí? Como reacción de la corrupción de los saduceos del servicio del templo durante el periodo de los helenistas, cuando los macabeos llegaron al poder en el 167 antes de Cristo, no le devolvieron el sumo sacerdocio a los saduceos. No le sacaron el poder de las manos de los saduceos, porque dijeron, estos se corrompieron totalmente durante el periodo de los helenistas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los macabeos? Cada gobernante de los macabeos tomó en sus propias manos tanto el oficio del sacerdocio como la realeza. Ellos pasaron a ser reyes, sacerdotes, y también somos sacerdotes. Sí, reyes sacerdotes. Exacto. Pero fíjense que en la antigüedad esto no pasaba. Siempre había un sacerdocio que era separado de la realeza, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como los macabeos ven la corrupción del sacerdocio, dijeron, no, nosotros vamos a tomar el sacerdocio en nuestras propias manos. Wow. Y unieron el Estado y la religión. ¿Me explico? Ajá. O sea que la gente común de Israel estaban contentos que los helenistas fueron echados, ¿sí? Pero no estaban contentos con los macabeos, porque decían, bueno, ellos no tenían que haber tomado el Estado y la religión en una mano, ¿sí? Ellos tenían que haber separado esto y tenían que haber restaurado el saduceísmo. El sacerdocio, sí. Sacerdocio, y no lo hicieron, ¿ok? Entonces había gente que no estaba de acuerdo con los macabeos, pero de todas maneras los macabeos salvaron al pueblo de Israel, limpiaron ese templo, ¿sí? Y verdaderamente ayudaron mucho al pueblo de Israel. Restauraron la moral tanto política como espiritual a la nación. Exacto, y mirando usted la explicación que está dando, y uno se transporta al pasado, se ve ese sacerdocio y reinado como un estilo Melquisedec,
que era rey y sacerdote al mismo tiempo. Exacto. ¿Ok? Wow, tremendo. Ahora, los contemporáneos de los macabeos decían, se quejaban de ellos, ¿sí? Porque no eran descendientes de David. Ellos no tenían que haber tenido el reino en sus manos, ¿ya? No eran reyes legítimos de acuerdo a todo el resto de la población. Si ellos preferían a los macabeos que a los helenistas, por supuesto. Pero no los consideraban como reyes legítimos. Y eran sacerdotes de descendencia levita, pero no pertenecían a la ramificación de los saduceos. Y por eso que también no tenían que haber tomado el sumo sacerdocio, ¿sí? Pero como pueden ver, había problemas con los saduceos. Por lo tanto, herederos ilegítimos de esos oficios. ¿Ok? Para la población común, ellos decían, estos no tienen que estar en carga, pero de todas maneras ellos salvaron al pueblo de Israel de los helenistas, ¿ya? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que es el milagro de Hanukkah? ¿Por qué nosotros le llamamos a esto la festividad de la luz? Porque verdaderamente los macabeos entraron al templo y empezaron a purificar el templo. Ellos tenían solamente suficiente aceite para un día y tuvieron suficiente aceite para alumbrar ese templo por 8 días. O sea, tenían suficiente para un día, pero le duró 8. Y esta es el milagro de Hanukkah, el milagro de la purificación del templo que llevaba 8 días, ¿ok? Y así se estableció la festividad de la dedicación. Esta festividad está mencionada en el Nuevo Testamento varias veces. Sí. Yeshua estuvo en Jerusalén en esta fiesta de dedicación. Sí, se llama la fiesta de dedicación del templo. Y también se llama la fiesta de luz, porque es el milagro de Hanukkah, es verdaderamente el milagro que tenía luz por 8 días. ¿Ya? ¿En qué mes se celebra Hanukkah? Yo sé el mes, pero me gustaría que usted le diga a la audiencia, porque hay aquí algo muy bonito, creo que en el mes de diciembre, ¿no? Es el mes de diciembre, sí, señor. Es el mes de diciembre, por eso. Wow. ¿Ok? Entonces, fascinante. Yeshua utiliza esta festividad para decir de sí mismo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Porque es la fiesta de la luz, es una fiesta tradicional del pueblo judío, pero de todas maneras él está hablando de sí mismo, ¿ya? Y es interesante cuando que nosotros normalmente la gente dice feliz Navidad, gracias por la enseñanza que usted dio, que nos gustaría que usted nos dé esa enseñanza aquí en Alma Radio, usted la dio sobre lo que es verdaderamente la Navidad, la festividad de la fiesta de Navidad, lo diabólico y lo satánico que se mueve detrás de esa fiesta, mayormente el 25 de diciembre, que es la fecha del cumpleaños de Tamuz, pero y eso sería para otra enseñanza, que ustedes enseñanza, hermana, en la radio. Sí, señor, lo puedo hacer el miércoles si quiere. Ok, vamos a hablar. Sería de mucha luz, va a traer mucha luz. Aquí no estamos tratando de judaizar a nadie, pero que es la verdad y que no es la verdad, que es pagano y que viene desde tiempos ancestrales, que se nos ha vendido y que nosotros, muchos de nosotros nos involucramos, pero en realidad sabemos que eso no tiene ningún sentido en el campo espiritual. Exacto, ok, y fíjense que también se llama la fiesta del propósito. ¿Por qué se llama la fiesta del propósito? Porque acuérdense que los helenistas querían sacar el judaísmo del pueblo de Israel, cortar el judaísmo del pueblo de Israel, que dejen de ser judíos, que dejen de adorar al Dios de Israel, que adoren muchos dioses, ¿sí? Y el pueblo judío en cierta manera perdió ese propósito de la vida de ellos
en sus vidas, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito del pueblo judío? Es seguir las leyes de Dios, que Dios le ha mandado. Inclusive, fíjense, el Estado de Israel es el único Estado en el mundo judío y guarda las leyes mosaicas, ¿ya? Tienen el sábado, tienen las festividades judías, tienen, sí, todas las leyes bíblicas que el Señor nos ha dado, ¿sí? O sea que el propósito del pueblo de Israel es guardar las leyes mosaicas, ¿ok? Y también creer en un solo Dios, ¿ya? Entonces nosotros llamamos a esta festividad también la fiesta del propósito. Nos tenemos que acordar cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, fíjense que este antisemitismo que estaba en los helenistas, esta cultura antisemítica helenista pasó a ser la cultura romana helenística. Correcto. ¿Ya? Greco-romano, cultura greca-romana, ¿ya? Y ellos heredaron ese antisemitismo también, ¿ok? Y fíjense que esto pasa a ser también el antisemitismo de la Iglesia Católica en el siglo IV de Cristo. Claro, ¿ya? claro. Esto pasa a ser el mismo antisemitismo, la misma idea que hay que forzar al pueblo de Israel a abandonar las leyes del pueblo de Israel, abandonar las leyes de Dios, abandonar el Dios de Israel y adorar a todos sus dioses, ¿ya? Incluso la cultura romana, pero se llama greco-romana, porque Roma, la república, lo que eran toda la república, entonces ellos asuelven lo que es el helenismo y establecen primero la república y luego el imperio, porque el imperio no se dio de la noche a la mañana, eso tuvo un periodo de tiempo y quien asuelve a Grecia es Roma. Exacto, exacto. ¿Ok? O sea que podemos ver cómo este antisemitismo va de una generación a otra. ¿Qué es Hanukkah y por qué se celebra? Fíjense que esta festividad de las luces conmemora la victoria de los macabeos, que era verdaderamente un pequeño ejército de judíos que luchó contra el ejército de los helenistas, ¿ya? El festival está marcado por el encendido de una vela en la menorá, candelabro de múltiples ramas en cada noche del festival. Y fíjense qué es lo que pasa. Acuérdense que la luz duró, el aceite duró por 8 días, ¿ya? Y que lo que pasa es que cada día se prende, tradicionalmente en el pueblo de Israel, prenden una velita cada día. Hay uno en el medio, como pueden ver, que siempre está, se lo prende siempre, ¿okay? Pero este es día 1, este es día 2, este es día 3, este es día 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Pero lo prenden para poder iluminar los otros. Entonces, la primera que se enciende es la del medio, ¿no? La del medio. Se enciende del medio y después se encienden las otras. Una cada día. Una cada día. Qué lindo. Sí. Y esa es parte de la tradición de Hanukkah, la fiesta de las luces, ¿sí? Y el milagro que pasó, el milagro que sucedió fue que había aceite para iluminar la lámpara solamente un día y el aceite se extendió por 8 días. Exacto. ¿Y por qué los panes dulces? ¿Por qué los panes dulces? ¿Por qué todos los panes dulces en familia es algo de celebración o tiene un significado? No, nos gusta comer pan dulce. Ok. Entonces tenemos estos panes dulces. ¿Sí? Ese día, hermana Sonia, antes de usted pasar allá, me imagino que cada patriarca de la familia y la familia se reúne alrededor de la Hanukkah, entonces allí se les cuenta la historia de qué fue lo que sucedió. Sí, señor. Gloria a Dios. Se cuentan la historia, se celebra, se prenden las velas.
se agradece a Dios por la victoria de los macabeos en contra de los helenistas. Y se lee la historia directamente del primer libro y segundo libro de Macabeo, ¿no? No se lee la historia, pero se la cuenta. Se le cuenta. Se la cuenta, sí, qué lindo. señor. Adelante, hermana Sonia. Okay. Wow, qué lindo. Ok, ahora fíjense que en esta fiesta de dedicación, Yeshua está en la fiesta de dedicación en el templo, ¿ok? Fíjense, Juan 10, 22 y 23 dice, se celebraba entonces la fiesta de dedicación en Jerusalén, era invierno. Fíjense, es invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y quizás durante este festival Yeshua habló de sí mismo como la luz del mundo, ¿ok? Porque después dice, Jesús habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Ya? Fíjense, Yeshua está utilizando la tradición para hablar de sí mismo, para hablar de la luz que Él es al mundo entero. ¿Ok? Fascinante. Wow. Y fíjense que a lo largo de las Escrituras tenemos una y otra vez a Yeshua como la luz del mundo. Acuérdense en Génesis, ¿ya? Dios, antes de empezar a hacer la creación, ¿qué es lo que dice? Let there be light, como se dice en inglés. Sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Ya? O sea que Yeshua mismo está en la creación del mundo. Él es la luz del mundo, ¿sí? En Génesis 1:4 nos dice, Dios vio que la luz es buena y separó Dios la luz de la tiniebla, ¿sí? Y fíjense, esto es fascinante. Uno puede hacer un estudio completo de luz y tinieblas en las Escrituras. Completamente increíble, ¿ok? Y fíjense, Dios marca la diferencia entre los que creen en Él y los que no creen en Él, ¿ok? Y fíjense, acuérdense cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios estaba dando las plagas a Egipto, ¿sí? Y nos dice en Éxodo 10:23, cuando vino la oscuridad a Egipto, nos dice así en versículo 23, no se podían ver uno a otro, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Como pueden ver, Dios hace una diferencia a aquellos que creen en Él y el pueblo de Israel, ¿ya? Fíjense que Yeshua mismo dirige nuestros caminos. Él es la luz, Él es la palabra, Él es Yeshua, ¿sí? Y fíjense en Éxodo 13:21 dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, ¿ya? Él era la luz que Él dirigía el camino al pueblo de Israel, ¿ok? Fíjense en Salmos 18:28 dice, ciertamente hace que mi lámpara alumbre, el Señor mi Dios ilumina mis tinieblas. ¿Ya? Wow. Fíjense cómo Él separó la luz de las tinieblas, ¿no? Fascinante, wow. Fascinante. Otra escritura en Salmos 36:9, ciertamente contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, ¿ya? En tu luz vamos a ver dónde tenemos que ir, dónde tenemos que caminar. En tu luz veremos la luz, ¿ya? Gloria a Dios. Ok, y por supuesto, Yeshua dijo, soy la luz del mundo, ¿sí? Jesús habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Precioso, ¿no es cierto, pastor? Sí, tremendo. Ahí está el libro. Si usted quiere saber y tener información sobre la situación geopolítica del Medio Oriente, especialmente Israel, el conflicto territorial entre
los palestinos, Israel, de quién es la tierra en sí, quién es el dueño de la tierra. Este libro es un referente importante. Adelante, hermana Sonia. Se lo pueden encontrar en Amazon, se llama Polémica Territorial de Israel. También está en inglés, Contested Ownership of Israel, y lo pueden adquirir en Amazon, ¿ya? Ustedes se pueden unir a mí en un grupo en Facebook que se llama The Bible and Israel with Sonia Waters. Tienen mi canal de YouTube, pueden ver todos esos estudios en mi canal de YouTube, ¿ok? Si lo quieren, algún hermano quisiera el estudio para hacer presentación, ahí lo pueden tener en Gamma Room. Tiene que dar, comprarlo, porque todo eso costó sacrificio, hora, estudio y nada de gratis. Para donación. Para donación, ahí tenemos donación al ministerio. Ya, lo pueden hacer por Zelle o por PayPal a mi email, soniaolivewaters@gmail.com. También lo pueden hacer por MoneyGram. Y si lo quieren hacer por MoneyGram, me pueden escribir un email. Ahí tienen mi email, ok. Pueden hacerlo, pueden mandarme un email que lo quieren hacer por MoneyGram y yo les mando todos los detalles. Y eso es todo por hoy. Hermana Sonia, no se vaya sin orar. En este año 2022 tenemos proyectos muy lindos, grandes. Queremos seguir llevando el mensaje y el estudio suyo cada miércoles y cada lunes a la persona de manera gratuita, como usted lo está haciendo. Ore por el pastor Jean-Van, ore por Alma Radio, ore por la audiencia, porque esta plataforma el Señor el Eterno la ha abierto para usted. Adelante, hermana Sonia. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך שאתה איתנו, שרוח קודשך איתנו. אני מבקשת בשם ישוע משיח שאתה תברך את כל אלה ששמעו וישמעו, ואתה תברך את פסטור שמפן וכל המשפחה שלו. תעזור להם, אבא, עם כל מה שהם צריכים לרדיו. תברך אותם, אבא, בשם ישוע משיחנו. אמן, אמן.